Hola, hola, ¿cómo están? Buen día con todos, buen día con todos. ¿Me confirman, por favor, si se me escucha bien? Buen día, sí. Día, Perfecto, gracias, profe, sí. Rolando. Perfecto, muy bien. Entonces, algo pasó acá. Ok, entonces empezamos esta, que sería la clase 9, la última clase ya de este módulo de decisiones basadas en datos. Y nosotros habíamos quedado el día de ayer en que el taller lo iban a entregar hoy. Y bueno, pues que iban a exponer hoy día las, los problemas y las preguntas analíticas que habían pensado en grupo. ¿Ok? Entonces, empecemos con eso. Dime, Cindy. Profesor, buenos días, compañero, buenos días. No puedo subir el deber, parece que usted ha puesto la cláusula de hora a las 8. No sé si a los compañeros les sucede lo mismo, pero creo que había dicho 8:30, pero está a las 8 y no, creo que no deja ya subir. Déjame configurarlo. Tienes razón, hasta las 8. Y le pongo 8:30. Ya, gracias. Listo, ya está. Eh, bien, empecemos. ¿Qué grupo se lanza primero? Mientras tanto, déjenme ir armando el Excel. ¿Qué grupo se lanza primero? Que los primeros son los que más benevolentes en la calificación siempre se es. A ver, podemos empezar, pero me va a dar un tiempo para subir el deber. Sí, sí, igual está hasta las 8:30. Ya, ok, entonces puedo empezar a nuestro grupo. Sí, 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 sí. Ya, gracias. Ratito. Tu. Ay, ya. No sé si se ve en la pantalla. Por favor, me verifican. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, nuestro grupo hemos decidido evaluar la empresa Agripac. El grupo está conformado por Cindy Campos-Verde, Joana Calderón, Pablo Guachemira y Andrés Delgado. Para más o menos describir de cómo funciona la empresa. Agripa es una empresa ecuatoriana del sector agroindustrial dedicada a la producción, comercialización de fertilizantes, productos químicos y soluciones nutricionales para la agricultura, la acuacultura y la ganadería. La compañía integra varios procesos: un proceso de producción, control de calidad, logística e investigación, con el objetivo de mejorar la productividad y sostenibilidad del sector agropecuario o productivo a nivel nacional. Eh, ok. Dentro del taller elegimos algunas situaciones en cuanto a la parte organizacional, que es la empresa Agripac. Esta empresa también produce un producto llamado Artemia, que es alimento para los primeros estadios iniciales del camarón, y es muy apetecido porque hasta el momento no es un alimento reemplazable con balanceado artificial. Entonces es un producto de gran importancia para la industria. El proceso se basa en la parte operativa, en la parte de producción. La problemática: la producción diaria de artemia varía significativamente. Entonces, la jefatura operativa no tiene una línea base clara de qué es normal, ni del nivel de variabilidad, lo que dificulta la planificación para los turnos, insumos y metas realistas. Bien, entonces hacemos la anatomía analítica. El problema: falta de visibilidad del comportamiento real y la variabilidad de la producción diaria, generando incertidumbre operativa. La pregunta analítica: ¿cómo se distribuye la producción diaria de artemia y cuáles son sus niveles típicos y de variabilidad, incluyendo días atípicos?
Los datos requeridos son la producción diaria, son en kilos o unidades, registros de producción, la fecha, los turnos día-noche, líneas pueden ser, podemos obtener esta información mediante bitácoras, el programa SCADA, planillas, paradas, observaciones, reportes de mantenimiento, todo esto que puedan influir directamente en la producción. La granularidad. Tenemos una fila por día o turnos si requeremos más detalles y el tipo de tarea analítica, las descriptivas, exploratorias de centralidad, dispersión, posición, perceptibles, visualización, histograma. Generalmente esto lo utilizamos la parte descriptiva exploratoria para comprender, para entender la realidad de qué es lo que está sucediendo en el proceso. Nuestro segundo situación es en la misma compañía y tiene un problema en control de calidad sobre las materias primas, harinas, aceites u otros insumos. ¿Cuál es la problemática de esta situación? No se puede analizar el 100% de sacos o lotes recibidos y se toman muestras, pero compras y producción necesita tomar una decisión formal, se acepta o rechaza o pedir un remuestreo del lote. ¿Cuál es la situación? El problema se debe decidir si un lote completo cumple las especificaciones basándose solo en una muestra, minimizando el riesgo de aceptar un lote malo o rechazar uno bueno. La pregunta base es, con base a una muestra, podemos afirmar que el 95% de confianza de que el promedio real del lote cumple con los límites, ya sea parámetros de humedad, proteína, TBN o peróxido. Los datos requeridos son medición de la variable de calidad de cada muestra, especificaciones, fichas técnicas, contrato del proveedor, identificador de lote, proveedor, fecha y recepción. La granularidad es en una fila se puede poner la muestra o submuestra dentro del lote. El tipo de tarea analítica, la inferencia estadística, muestra poblacional, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis. En la segunda situación, quiero acotar en el segundo, aquí en esta situación, es que aquí queremos decidir y estar seguros que nuestros límites de especificación que cumple el lote es realmente se acepta o no se acepta, o estamos confiados de que estos límites de valores que son significativos y que nuestro lote o nuestra muestra nuestro resultado de esta muestra es real en la población del lote. Bien, la segunda situación es control, ay, perdón. El proceso es gestión de inventarios de semillas. La situación problemática es que Agripa enfrenta un desafío crítico con la semilla de arroz certificada, debido a que el cultivo de arroz es altamente estacional y depende de la llegada de la temporada invernal. La demanda es errática durante el año. Si la empresa se queda sin esto durante la semana pico de siembra, pierde ventas y ante la competencia. Pero si sobreestima la demanda, el exceso de semilla pierde su poder germinativo en bodega, lo que representa una pérdida financiera directa. ¿Cuál es la situación? El problema, optimizar los niveles de semilla en las bodegas regionales para evitar tanto el desabastecimiento en épocas de siembra como el desperdicio de productos por caducidad. La pregunta analítica, ¿cuánta demanda mensual de semilla de arroz certificada se proyecta para los próximos 6 meses en Guayas, usando los últimos 5 años de historia y variables climáticas? Los requerimientos históricos de ventas mensuales de semilla en los últimos 60 meses, fechas históricas de inicios de lluvias por zona geográfica, calendarios de siembra de organismos encargados de estos datos, como el Ministerio de Agricultura, y el pronóstico meteorológico por INAM. La granularidad es una fila representa el total acumulado de la demanda mensual por cada centro de distribución regional. El tipo de tarea es un pronóstico en los cuales podemos utilizar un forecasting y relacionadas con las series del tiempo. La otra situación que presenta la empresa es que en el desarrollo de mercado y venta, la problemática aquí es que Agripa desea innovar en sus presentaciones de productos, debido a la alta competencia y saturación de los formatos actuales.
El problema, Agripa desea saber si aumentar el paquete de 5 a 10 kilos incrementa o disminuye la intención de compra, manteniendo constante otros factores como calidad, precio y promociones. La pregunta analítica, si aumentamos el tamaño del paquete de 5 a 10 kilos, ¿cómo cambia la intención de compra promedio de los clientes, manteniendo constante otros factores como calidad, precio y promociones sin que vaya a influir en nuestros resultados? Los datos requeridos son variables del producto, tamaño del paquete, tipo de producto, ya sea para camarón, peces o ganado, la variable del cliente, tipo de cliente, ubicación, historial de compras, variable objetivo, intención de compra promedio y el origen de los datos por medio de encuestas, sistemas de CRM, ERP y registros históricos de venta. La granularidad, cada fila representa la respuesta de un cliente sobre la intención de la compra para un producto específico. El tipo de tarea analítica de modelos, inferencial basada en modelos, variable categórica de regresión logística y análisis de covarianza. La otra situación que presenta Agripac es en cuanto al desarrollo de personas en el Departamento de Recursos Humanos. La empresa desea identificar el nivel de desempeño de los empleados tras completar un programa de capacitación con el objetivo de determinar si la formación actual logra los resultados esperados. El problema, identificar los niveles de desempeño alto, medio, bajo, posterior a la ejecución de una capacitación. La pregunta es, ¿qué empleados tienen mayor probabilidad de alcanzar un desempeño alto, medio, bajo después de la capacitación según sus características? Los datos requeridos son variables del empleado, edad, sexo, actividad, área de trabajo, duración, variables de desempeño históricos, evaluaciones anteriores, productividad, asistencia, participación en capacitaciones previas, variable de capacitación, tipo de curso, duración, modalidad, presencial, virtual, origen de los datos, sistema de gestión de talento, registros de evaluaciones de desempeño, registros de capacitaciones. La granularidad, cada fila representa un empleado y su desempeño esperado tras un mes. El tipo de tarea analítica es clasificación, utilizamos regresión logística multinomial para varias categorías, árboles de decisión, random forest y XBS Boost. Otro problema que presenta es la parte de la logística. La logística entrega a clientes, el producto se ha entregado a camaroneras, a distribuidores o a las agrotiendas. La sistemática se planifica rutas y promesas de entrega con estimaciones empíricas. Esto genera incumplimiento y sobrecostos, rerutas, horas extras y penalidades. El problema se necesita estimar el tiempo real de entrega para planificar rutas y prometer plazos confiables. La pregunta analítica, ¿cuántas horas o días tarda una entrega dada la distancia, la ruta, el volumen, el tipo de cliente y condiciones operativas? Los datos requeridos son tiempo real de entrega, distancia, ruta, tráfico, volumen, peso, tipo de carga, el tipo de pedido, tipo de cliente y ventana de recepción comercial. La granularidad sería una fila, una entrega. El tipo de tarea analítica es predicción de variables numéricas, utilizar regresión. Eso es todo, profesor. No sé si algo se entendió o alguna pregunta. No, lo veo bastante bien. La última parte, no sé si sea buena idea hacer una regresión para ver la parte de los tiempos, pero técnicamente no está mal en realidad. Vi que Mm. habían hecho en la parte de clasificación, eh, habían puesto eso, habían puesto, nosotros vimos un modelo de clasificación con árboles binomial, en el sentido de que la respuesta era se va o no se va, ¿verdad? Sí, no. Era Ah, churn sí. o no. Acá, como ustedes tenían en el problema, que querían identificar tres tipos de desempeño, alto, medio, bajo, eso implica que la variable y ya no sea binomial, sino que sea, tal como lo ponen ahí, multinomial. Entonces está muy bien eso porque efectivamente es lo correcto, ¿no? Acá la regresión logística normalita no funciona con eh, multinomiales. Hay que hacer una regresión logística especial, por así decirlo.
Los otros modelos que han puesto ahí sí funcionan directamente con variables y con varias categorías. Eso, está bien. Listo, listo. Ya, gracias. Perfecto. Eh, de ahí levantaban la mano Rommel, Rolando, Gabriela y Nelly. En ese orden entiendo. Sí, profe. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buen día, buen día. Solo todavía está compartiendo Cindy, me parece. Ay, perdón. Sí, no importa, igual puedes empezar a compartir que la otra se cierra automáticamente. Ah, ya. Bueno, ahí deberían estar viendo la presentación correcta. Correcto, ya se ve. Ya, bueno, aquí pusimos los integrantes del grupo y empezamos. Ya, aquí está. Igual nosotros realizamos solo sobre una organización, en este caso que trabajamos uno de nosotros, es una empresa privada del sector de de telecomunicaciones que brinda servicios de Internet fijo y conectividad a clientes residenciales y pequeñas empresas. Es la organización. Ujú. Para el primer punto de análisis descriptivo y exploratorio, ¿qué proceso involucramos? Lo que tiene que ver con el tema de atención al cliente y soporte técnico. ¿Cuál es la situación problemática? La gerencia recibe reportes frecuentes de insatisfacción de clientes, pero no tiene una visión clara de qué tipos de reclamos son los más comunes, en qué horarios ocurren, ni zonas donde se concentran más incidencias. Entonces, sin esta información, las decisiones se basan en percepciones y no en hechos. La anatomía analítica del problema. Entonces, el problema en sí, la empresa necesita entender cómo se comportan los reclamos de los clientes para identificar patrones operativos y oportunidades de mejora. Esto permitirá mejorar la experiencia del cliente, reducir costos y optimizar la operación. ¿Cuál es la pregunta analítica? ¿Cómo se distribuyen los reclamos de clientes por tipo de incidencia, zona geográfica y franja horaria? ¿De dónde saldrían los datos? Este igual es de manera general. Los datos salen a través del sistema transaccional interno tipo CRM que ocupa la compañía, en donde se registran desde la venta hasta la cancelación del cliente. Entonces, desde aquí también se registran cada uno de los reclamos o incidencias. ¿Qué variables requeriríamos para esta problemática? Bueno, fecha y hora del reclamo, la hora de apertura, la hora de cierre, tipo de reclamo, zona o ciudad, canal de atención y el tipo de plan que el cliente dispone. ¿Cuál sería la granularidad? Una fila representaría un reclamo del cliente. Tipo de tarea, el análisis descriptivo, como habíamos dicho, y la herramienta que ocuparíamos aquí sería de visualización a través de histogramas y gráficos de barra. Eso como primer punto. En el punto 2, inferencia estadística o muestra poblacional. ¿Qué proceso está involucrado aquí? Calidad de servicio y experiencia al cliente. ¿Cuál es la situación problemática? La empresa realiza encuestas de satisfacción solo a una muestra de clientes y la gerencia quiere saber si los resultados reflejan realmente la opinión de todos los clientes o si las diferencias observadas son solo producto del azar. El problema en lenguaje de negocio, determinar si el nivel de satisfacción observado en las encuestas representa el nivel real de satisfacción de toda la base de clientes. Pregunta analítica. Basado en la muestra de encuestas, podemos concluir que existe un 95% de confianza respecto a la satisfacción de clientes. ¿Cuáles son los datos requeridos? En este caso, la encuesta la calificación de la encuesta de satisfacción que va del 1 al 5, el tipo de ciudad para tratar de entender si hay algún patrón en alguna ciudad.
¿Cuál sería la granularidad? Una fila representa una encuesta respondida por el cliente. Y la herramienta que ocuparíamos aquí serían intervalos de confianza más prueba de hipótesis. En el tercero, inferencia basada en modelos, interpretación de relaciones. El proceso involucrado es la gestión de calidad de operaciones. ¿Cuál es la situación problemática? Se sospecha que el tiempo de resolución de incidentes influye en la satisfacción del cliente, pero no se sabe qué tan fuerte es la relación ni si otras variables también influyen. El problema en lenguaje de negocio, entender qué factores operativos influyen más en la satisfacción del cliente. ¿Cuál sería la pregunta analítica? ¿Qué relación existe entre el tiempo de resolución, la cantidad de interrupciones y la satisfacción del cliente? ¿Cuáles serían los datos requeridos? Tiempo de resolución, número de interrupciones, el tipo de plan y la calificación de satisfacción. La granularidad, una fila representa un cliente en un periodo determinado. Y la herramienta que necesitaríamos aquí sería regresión lineal para tratar de construir un modelo de regresión donde la satisfacción del cliente dependa del tiempo de resolución y el número de interrupciones. Para el punto 4 que dice predicción de variable numérica, regresión, el proceso involucrado es finanzas y retención de clientes. La situación problemática sería la empresa quiere anticipar el ingreso mensual esperado por cliente para mejorar la planificación financiera y las estrategias comerciales. El problema en lenguaje de negocio, prever cuánto dinero generará cada cliente el próximo mes para poder optimizar el presupuesto y liquidez mensual de la compañía. ¿Cuál sería la pregunta analítica? ¿Cuál sería el ingreso mensual estimado por cliente según su plan, forma de pago y o servicios añadidos? ¿Qué datos requerimos de aquí? Tipo de plan, forma de pago, antigüedad de contrato, historial de pagos, si históricamente ha sido puntual o genera retrasos. La granularidad sería una fila representa un cliente por mes y la herramienta que ocuparíamos serían modelos para regresión. En el quinto, predicción de variable categórica, clasificación, el proceso que hemos involucrado es el de retención y el churn. Situación problemática, la empresa pierde clientes constantemente y necesita identificar quiénes tienen mayor probabilidad de cancelar el servicio. El problema en lenguaje de negocio, detectar mensualmente clientes con alto riesgo de abandono, el churn, para aplicar acciones preventivas que permitan evitar su salida, una política de retención. La pregunta analítica, ¿qué clientes tienen una alta probabilidad de abandonar el servicio en los próximos meses? Entonces, los datos requeridos serían la antigüedad, reclamos, incidentes técnicos, historial de pagos, tipo de equipamiento, tipo de plan, los datos de geolocalización y uso del servicio a través de qué plataformas son las que ocupa el cliente más. La granularidad, una fila representa un cliente y el tipo de herramienta que ocuparíamos serían modelos para clasificación. Finalmente, en el 6 de pronóstico o forecasting, el proceso involucrado sería la planificación operativa y la capacidad de la red. ¿Cuál sería la situación problemática? El uso de la red varía según el tiempo y la empresa necesita anticipar picos de demanda para evitar posibles saturaciones. El problema en lenguaje de negocio, anticipar la demanda futura de ancho de banda que requiere la empresa. ¿Cuál sería la pregunta analítica? ¿Cómo evoluciona el consumo de ancho de banda en los próximos meses? ¿Qué datos requeriríamos? El consumo histórico total de la red con fecha, mes, año, picos de demanda, zona, tipo de clientes, tipo de plan, o sea, la velocidad que está asignado a cada uno. Y la granularidad sería que una fila representa el consumo total de la red en un periodo de tiempo determinado. Y ahí la herramienta que ocuparíamos sería modelos de forecasting como suavización exponencial. Eso es lo que teníamos de nuestro lado, profe. No sé si hay alguna duda o consulta. Sí, puedes ponerte por favor en cuatro diapositivas hacia atrás, creo que es el de regresión. Este, Ajá. Una hacia adelante. Esto de aquí, fíjense que eh, dependiendo de cómo se lo trabaje,
Acuérdense que yo les comentaba que siempre que queremos predecir el futuro, hablamos generalmente de forecasting. Entonces acá es prever cuánto dinero generará cada cliente en el próximo mes. Entonces, esto aquí sería como hacer un forecasting por cliente. Ahora, por eso les decía, dependiendo de cómo se lo trabajen, porque hay ciertos problemas de forecasting que se los aborda como si fuese un problema de predicción de una variable numérica. Entonces, eh, técnicamente no estaría mal si se lo aborda de esa manera, pero lo cierto es que sería mejor enmarcar este en específico como si fuese uno de forecasting. ¿Puedes irte un poquito más atrás? Había uno de... no, una más atrás, creo que era en la otra, en la diferencia. A ver, una hacia adelante. Sí, esta es, ya. Aquí el comentario que quería hacerles es que eh, si bien es cierto, es muy común que nosotros usemos la calificación en escala de Likert, ¿verdad? De muy mala, mala, regular, buena y muy buena, ¿verdad? Que eso se suele codificar como de 1 a 5. Cuando trabajamos con escala de Likert, eh, se complica un poco hacer intervalos de confianza, por ejemplo, hay que hacerlos de otra manera, hay que manejarlo de otra manera. Entonces, eh, tengan en cuenta que si hacen una escala de Likert, ¿verdad? Si ustedes le dan al cliente que califique de muy malo a muy bueno y eso lo traducen a número, en realidad eso no es un número. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las variables categóricas, nominales, ordinales y bla, bla, bla? La escala de Likert es una variable ordinal, ¿sí? Entonces, aquí como recomendación, si es que ustedes son los que toman esta decisión en algún momento, cuando quieran calificar la calificación, perdón, cuando quieran investigar la calificación del cliente, más bien hágale que le pongan una calificación de 0 a 10, por ejemplo, o de 0 a 100, ¿sí? Eso es más sencillo de trabajar, porque ahí sí pueden hacer los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis normalitas que se usan para variables numéricas y no en la escala de Likert, porque ahí les toca hacer otras cosas que pues quizás les toque investigar más cosas. Entonces, tengan en cuenta eso de ahí. Eso no está mal, por si acaso, es un comentario nomás para que tengan en cuenta eso. ¿Ok? Ok, profe. Ya, Gracias. listo. Bien, muy bien, listo. Entonces, sigamos. Rolando, el grupo de Rolando. O creo que son... Sí, está Sí, bien, el grupo de Rolando. llevamos eso. Compañeros, profe, buen día. ¿Me confirman si se ve en la pantalla? Sí, ya Sí, se ve. ya se ve. Gracias. Ruth, por Hola. favor. Bueno, buenos días compañeros, buenos días ingeniero. Nosotros en el grupo vamos a tomar el tema del taller de preguntas y tipos para problemas de la empresa Banco Pichincha S.A. Bueno, muchos han escuchado, Banco Pichincha S.A. se dedica a la presentación de servicios financieros, tanto para personas y empresas, ofreciendo productos como cuentas, créditos, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, tarjetas transporte, temas de inversiones y servicios de comercio exterior. Nosotros hemos tomado como base este banco que opera principalmente aquí en Ecuador, porque Banco Pichincha tiene presencia internacional en países como Colombia, España, que llevan los procesos, algunos consolidados con los de Banco Pichincha S.A. Entonces, nosotros quisimos tener este enfoque de incluir estas decisiones basadas en datos, como el análisis descriptivo, inferencial, temas de regresión, la clasificación y el forecasting, resaltando justamente los problemas que tiene aquí Banco Pichincha S.A. Entonces, el grupo está integrado por mi persona, Ruth Soto, Rolando Hidalgo, Byron Tirado, Hernán Solano, y les doy paso a mis compañeros para que comiencen a desarrollar cada uno.
Gracias. Listo, tenemos el análisis descriptivo exploratorio. Lo que vamos a analizar es la activación de tarjetas de débito entregadas. La institución financiera seleccionada es Banco Pichincha S.A. del sector financiero. La misión es ofrecer soluciones financieras integrales que satisfagan las necesidades de sus clientes, promoviendo la inclusión financiera y generando valor para accionistas, empleados y la sociedad en general, con excelencia en el servicio, ética y sostenibilidad como pilares fundamentales. Los procesos involucrados en este caso son, venta y operaciones en el tema de activación de tarjetas de crédito. ¿Qué está pasando? Una parte importante de las tarjetas de débito, era activación de tarjetas de débito. Una parte importante de las tarjetas de débito entregadas a los clientes no se activan de manera oportuna o nunca se activan. Es un problema de negocio. ¿Por qué? Porque la tarjeta no activada no genera transacciones ni ingresos, afectando la parte de intercambio, convenciones y fidelización. El problema, un porcentaje relevante de las tarjetas de débito entregadas no se activa oportunamente, generando costos operativos y bajo uso del producto. La pregunta analítica: ¿cuántos días en promedio y en percentil 80 tardan los clientes en activar su tarjeta luego de recibirla? Los datos requeridos: fecha de entrega y activación, tipo de tarjeta y canal de activación. La granularidad en este caso son por tarjeta entregada y activada. Herramientas: mediana y percentiles 80, tablas de frecuencia y gráficos de barra. La siguiente es análisis inferencial. Esto es en la comparación de canales de entrega, agencia y courier. El proceso involucrado es venta y logísticas en la entrega de tarjetas de débito. ¿Qué está pasando? Existen percepciones internas que un canal de entrega podría ser más lento que otro, pero no hay evidencias estadísticas que lo confirmen. El problema de negocio: tiempos de entrega más largos, afectan la satisfacción del cliente y retrasan el uso del producto. El problema: se sospecha que el canal de entrega pueda influir en los tiempos de entrega de tarjetas. La pregunta analítica: ¿existe una diferencia estadísticamente significativa en el tiempo promedio de entrega entre tarjetas entregadas por agencia y por courier con un 95% de confianza? Los datos requeridos: tiempo de entrega en días, el canal de entrega, sea este courier o agencia. La granularidad: una fila por tarjeta entregada. Las herramientas: prueba de hipótesis e intervalos de confianza. A continuación, mi compañero Byron Tirado. Buenos días. Continuamos con la exposición. Vamos a analizar lo que son datos y métodos diferenciales. En este caso sería el tiempo de activación de tarjetas. El proceso involucrado es la venta y operaciones, activación de tarjetas de débito. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No todas las tarjetas se activan en los primeros días y no se sabe qué factores influyen realmente en una activación temprana. ¿Cuál es el problema de gestión? Se aplican campañas generales sin saber qué variables son relevantes. Puedes avanzarle. Ya. Muchas gracias. Problema: muchas tarjetas se entregan, pero no todas se activan en los primeros días. Se requiere entender qué factores están influyendo realmente en ese tema. ¿Cuál es la pregunta analítica? El canal de entrega y la edad del cliente son variables significativas para explicar la probabilidad de activación dentro de los primeros 7 días. Lo que son datos y herramientas: los datos requeridos pueden ser activación temprana, si no, canal de entrega, edad del cliente. La granularidad sería una fila por tarjeta. ¿Y qué herramientas utilizaríamos? Lo que es regresión logística, y análisis de coeficientes y valor menos P. Avancemos, por favor. Ya, el siguiente tema que vamos a analizar es lo que es la regresión. Monto promedio por transacción sería. ¿Cuál es el proceso involucrado? Marketing y BI y lo que es administración de crédito. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que el área de negocios necesita estimar la transacción promedio esperada, pero este varía según el tipo de cliente y el comercio. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de la investigación? Se requiere cuantificar cómo influyen varias variables al mismo tiempo. El problema sería: el área de negocio busca entender aquí está, aquí hay uno, aquí no es ticket promedio, sino, ¿le puedes regresar al anterior, por favor? Transacción. Perdón, es transacción promedio, esperada, por cliente. Sí, hay un error en la presentación.
Pregunta analítica. ¿Cuál es el monto promedio por transacción esperada según el tipo de comercio, ingreso estimado y frecuencia de uso? Datos y herramientas que se requieren, datos requeridos, monto promedio por transacción, tipo de comercio, ingreso estimado, frecuencia de uso. La granularidad que hemos identificado es una fila por cliente y las herramientas a utilizar serían modelos de regresión. Esos serían estos dos temas puntuales. A continuación, mi compañero va a continuar con la exposición. Buenos días con todos. Vamos con el caso para el tema de la clasificación. En este caso, escogimos el tema del riesgo crediticio en tarjetas de crédito. El proceso involucrado tenemos a cobranzas y planificación financiera y administración de riesgos. ¿Qué está pasando? Algunos clientes entran en mora durante los primeros meses y la institución necesita anticiparse a este riesgo. Podría existir un problema de gestión sin modelos predictivos y la evaluación crediticia es menos precisa. ¿Cuál es el problema? La institución busca minimizar la probabilidad de mora en las tarjetas de crédito. ¿Cuál sería la pregunta analítica? ¿Este solicitante será un buen o mal pagador durante los primeros 6 meses? Para esto necesitamos datos como el historial crediticio, ingresos de cada persona, la edad, la antigüedad laboral y el estado de pago, si es bueno o malo. La granularidad sería una fila por solicitud de tarjeta y las herramientas a utilizar, regresión logística y árboles. Y en el último caso, para pronóstico o forecasting, tenemos los picos de atención en canales de servicio. El proceso involucrado aquí sería venta y operaciones y el departamento de colocación de tarjetas de débito. ¿Qué está pasando? Existen picos de demanda en atención que no siempre se anticipan, generando saturación en los canales. Esto sería un problema de gestión, se sobredimensionaría el personal y esto incrementaría costos o deterioraría el servicio. El problema sería dimensionar los recursos en call center y canales digitales. La pregunta analítica en este caso sería ¿cuál será el volumen diario de llamadas o interacciones relacionadas con tarjetas en las próximas semanas? Para esto, los datos requeridos son el histórico diario u horario de interacciones, el tipo de requerimiento, los eventos especiales como campañas y lanzamientos. La granularidad sería las interacciones por día o por hora y en las herramientas se utilizaría los modelos de forecasting como suavizamiento exponencial y ARIMA. Este sería nuestro trabajo. No sé si existe alguna consulta. Sí, bueno, en esta misma diapositiva, este, noten ustedes que es muy probable que los picos de llamadas y demás que haya en call center y canales digitales tengan que ver con seguramente cierre de mes, por ejemplo, ¿verdad? Cuando la gente quiere cerrar su cuenta para ya ya no tener otro cobro, por así decirlo, y cuando hacen eventos, ¿verdad? Entonces, es muy probable que les toque usar modelos de forecasting que usan también variables exógenas. En ese caso, más bien, aquí usarían ustedes em, Sarimax, podría ser, o modelos basados en árboles, o eh, hay toda una serie de técnicas que son las técnicas que se usan en regresión, pero es técnicas de regresión aplicadas a series temporales. Sí, cambia un poco la forma de trabajar. Eso por ahí. Y la primera cosa que presentaron sobre, puedes ponerte en la primera cuando hablan de la parte descriptiva. En el siguiente. En este de aquí, lo mejor sería ir directamente con las tablas de frecuencia. ¿Por qué? Ustedes dicen que quieren saber, bueno, el problema es que hay un porcentaje de tarjetas de créditos que no se activan oportunamente, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sería lo mejor tener una tabla de frecuencia por día, que ustedes ponen aquí como segunda opción. Me refiero a que la pregunta analítica no debería ser tanto
el promedio o el percentil, sino más bien conocer la distribución de los porcentajes de activación de tarjetas por día, ¿sí? Y eso te lleva directamente a que lo resuelves con una tabla de frecuencia, ¿sí? No tanto el promedio, porque si en promedio, el promedio te puede salir 1.5 días, ponte. Pero ustedes saben que ese 1.5 puede tener un porcentaje alto que están activando a los 10 días, alguna cosa así. Entonces, eso de ahí, por ahí. Y nada, listo, listo. Muy Eso amable, era, gracias. listo. Gracias. De ahí, Gabriela, Buenos días, ingeniero. Sí, yo ya comparto la pantalla. listo. ¿Y se está viendo mi pantalla? Sí, ya se ve. Ya. Em, Estaba trabajando con mis compañeros Horacio Campos, Maribel Cunín, Gerardo Guamani y mi persona Gabriela Verdugo. Nosotros vamos a analizar una empresa en la cual uno de nuestros compañeros trabaja, que se llama Autumn Racing. Está dedicada, bueno, está especialmente enfocada en el sector de la manufactura y comercialización de motocicletas, venta de repuestos y servicio técnico. Las operaciones, lo que principalmente hacen es diseño, ensamblaje y distribución de cuadrones para el mercado latinoamericano, y aparte de la distribución también cuenta con una red de 25 concesionarios y propios y 5 talleres autorizados. La situación actual que enfrentan. La empresa enfrenta una creciente presión competitiva, variabilidad en la demanda y necesidad de optimizar costos operativos y de marketing. La alta dirección busca tomar decisiones basadas en datos para mejorar la rentabilidad y la lealtad del cliente. Ya. En los casos de los ejemplos que pusimos, el primero es el análisis exploratorio. En el contexto del caso, el proceso involucrado que vamos a analizar en el descriptivo es la venta y el desempeño comercial. La situación problemática. El gerente comercial observa que las ventas totales del último trimestre han caído un 8% respecto al mismo periodo del año anterior, pero no se sabe dónde, en qué productos o en qué regiones se origina esta caída. No hay una visibilidad clara del desempeño por segmento, modelo y concesionario, lo que impide acciones correctivas focalizadas. Entonces, este es un problema de negocio. ¿Por qué esto es un problema de negocio? Es un problema de negocio crítico porque, primero, se tiene una pérdida financiera directa y continuada. Un 8% de caída en las ventas significa ingresos no percibidos de inmediatos que afectan a la rentabilidad trimestral. Y si no se identifica y corrige la causa y la tendencia negativa, puede acelerarse convirtiendo un problema trimestral en una crisis anual. En la anatomía analítica del problema, el problema del negocio, no entendemos los patrones y puntos críticos detrás de la caída reciente en nuestras ventas. La pregunta analítica: ¿cuál es el comportamiento histórico de las ventas, unidades de ingresos desglosados por modelo de cuadrón, región geográfica, concesionario y categoría del cliente, en este caso nuevo o recurrente, para el último año fiscal? En los datos requeridos como variables tenemos la fecha de venta, la agencia, región, modelo del cuadrón, cilindraje, precio de venta, costo unitario y tipo de cliente. La fuente es el sistema ERP en la parte de las ventas, lo que es facturación y todo lo que maneja las ventas. La granularidad en este ejemplo es: cada fila representa una transacción de venta de una unidad de cuadrón. El tipo de tarea analítica. El objetivo es resumir y visualizar datos históricos para describir qué ha pasado sin inferir causas ni predecir. Ahora, en la inferencia estadística, el contexto del caso, el proceso involucrado es el control de calidad y satisfacción del cliente. La situación problemática. Tras el lanzamiento del nuevo modelo Torque 220S, se han recibido algunos reportes informales en redes sociales sobre un posible problema de sobrecalentamiento en climas cálidos. La empresa necesita determinar si este es un problema generalizado o casos aislados antes de considerar una revisión técnica masiva, que en este caso sería costosa.
La anatomía analítica del problema, el problema del negocio. Se necesita saber si el presunto defecto del actor 220S es estadísticamente significativo en toda la población de unidades vendidas. La pregunta analítica. Dado una muestra aleatoria de 200 cuadrones TOR 220S inspeccionados, podemos concluir con un 95% de confianza que la proporción real de unidades con el defecto en toda la población, que son 5.000 vendidas, supera el límite de calidad aceptable del 2%. Es la pregunta analítica. En los datos requeridos tenemos como variables los resultados de inspección, si fueron defectuosos o estuvieron ok para cada unidad de la muestra. La fuente, registros de inspección técnica realizadas en talleres autorizados. La granularidad. Cada fila representa el resultado de una inspección realizada de una unidad de cuadrón específico. El tipo de tarea es inferencia estadística porque el objetivo es usar una muestra para hacer una afirmación o estimación sobre el parámetro poblacional, la proporción real de defectos y medir la incertidumbre de dicha estimación. Ahora con la inferencia basada en modelos. El contexto del caso, el proceso involucrado aquí es marketing y estrategia de producto. La situación problemática. El departamento de marketing quiere entender, por ejemplo, potencia, precio, eficiencia de combustible influyen más en la compra de un cuadrón TOR 220F o el TOR 220S en diferentes segmentos demográficos. Esto para diseñar campañas y mensajes más efectivos. En la anatomía analítica del problema tenemos que el problema del negocio es queremos comprender las relaciones entre las características de nuestros productos y las preferencias de los clientes para comunicarnos mejor con ellos. La pregunta analítica sería, ¿cuál es el efecto parcial e independiente de variables como el precio, cilindraje, consumo de gasolina, las características de seguridad sobre la probabilidad de que un cliente elija una TOR 220F o una TOR 220S en lugar de otro tipo, controlado por su edad e ingreso? En las variables que se necesita para este análisis serían las características del cliente, como edad, ingreso y género, y las características del cuadrón elegido y las alternativas, por ejemplo, el precio, cilindraje, tipo y consumo. Finalmente, la elección final del cliente. La fuente, encuestas de preferencia declarada y datos de ventas reales. Granularidad. Cada fila representa la elección observada o declarada de un cliente ante un conjunto de opciones. Es una inferencia basada en modelos, ya que el objetivo no es predecir la elección de un cliente nuevo, sino interpretar y cuantificar las relaciones entre las variables independientes, que son las características, y la variable dependiente, que es la elección. Y se usaría un modelo como regresión logística para interpretar los coeficientes. En el caso de la predicción de la variable numérica regresión, el proceso involucrado es el taller de mantenimiento. La situación problemática. El jefe de operaciones del taller necesita planificar la capacidad operativa del próximo trimestre, pero enfrenta dificultades para estimar con precisión el tiempo total de mantenimiento que demandarían los cuadrones, la carga de trabajo esperada por semana o mes, los recursos necesarios técnicos y horas hombres. Actualmente la planificación se realiza de forma empírica, lo que provoca sobrecarga del taller en ciertos periodos, tiempos de espera elevados para los clientes y subutilización de recursos en otros momentos. Este análisis se enmarca dentro de un problema de gestión y planificación de recursos, dado que la organización requiere anticipar la demanda de horas de mantenimiento para asignar de forma eficiente los recursos disponibles, incluyendo técnicos, tiempos de atención y carga operativa del taller. Ya, la anatomía del problema. El problema del negocio es la toma de decisiones basadas en planificación empírica. La pregunta analítica, ¿cuál será el tiempo promedio de mantenimiento esperado por cuadrón dadas ciertas características operativas? Las variables que se necesitarían, el tipo de mantenimiento preventivo o correctivo, el modelo del cuadrón, el kilometraje, el historial de fallas, números de técnicos disponibles y la carga operativa del taller, la fuente de datos.
Datos históricos de los mantenimientos realizados en los últimos 2 años. La granularidad. Cada fila representa la elección observada de un cuadrón que ha sido pasado por mantenimiento. La tarea analítica es regresión porque el objetivo es anticipar la carga operativa y se requiere planificación de recursos tanto humanos, físicos y materiales. Ahora la predicción de variable categórica, que en este caso es clasificación. Para este ejemplo, el contexto del caso es la gestión de calidad postventa y el control de garantías. La situación problemática. Otom ha identificado que ciertas motocicletas regresan repetidamente al taller durante el periodo de garantía, generando altos costos de reparación, reclamos y deterioro de la percepción de la calidad de la marca. En la anatomía analítica del problema, se tiene el problema, la empresa necesita anticipar qué cuadrón podría presentar fallas recurrentes para tomar acciones preventivas. La pregunta analítica es, ¿qué cuadrón? A ver, ¿ese cuadrón presentará fallas recurrentes durante el primer año de uso? ¿Sí o no? Datos requeridos: el modelo y el cilindraje, el lote del ensamblaje, el proveedor de componentes, número de intervenciones técnicas, tipo de uso reportado y condiciones de operación. La granularidad, una fila representa un cuadrón vendido. La tarea analítica. Se utiliza regresión logística porque permite estimar la probabilidad de fallas recurrentes e interpretar el impacto de variables técnicas como proveedor, modelo y lote de ensamblaje. Ahora para el forecasting, que son las series de tiempo, el proceso involucrado es la planificación de ventas, planificación de la producción y gestión de inventarios. La situación problemática. La fábrica necesita planificar sus volúmenes de producción, compra de insumos y requerimientos de mano de obra con varios meses de antelación. Las ventas históricas muestran patrones estacionales, picos en verano y fin de año, y una posible tendencia de crecimiento. Las decisiones basadas en lo del año pasado han llevado a desabastecimiento o exceso de inventario. En la anatomía analítica del problema. El problema del negocio. Necesitamos un pronóstico confiable de la demanda total de cuadrones para los próximos 6 o 12 meses a nivel corporativo para guiar la planificación agregada. La pregunta analítica. Dada la serie de tiempo histórica de ventas mensuales totales de unidades de los últimos 5 años, ¿cuál es el pronóstico con intervalos de confianza para cada uno de los próximos 12 meses siguientes? Datos requeridos. Ventas totales mensuales por unidades es una sola variable medida secuencialmente en el tiempo. La fuente de información es la información histórica proveniente de reportes mensuales del área de ventas. La granularidad. En este caso, la granularidad representa la fila, el total de motocicletas vendidas en un mes específico. El tipo de tarea es series de tiempo porque el análisis busca estimar valores futuros de la demanda a partir del comportamiento histórico observado para apoyar la toma de decisiones en la planificación agregada del negocio. Entonces, eso sería nuestro trabajo, ingeniero. No sé si es que ahí tienen alguna consulta ustedes o nuestros compañeros. Sí, puedes ponerte en el de regresión. Ok, ahí. Ese sí. Eh, Baja un poquito más. Ya, aquí lo que no entendí era lo de las características operativas. Es las características operativas del, del cuadrón. O sea, si yo lo uso todos los días, si lo uso, Sí, eso ahí, ¿verdad? sí, sí. Es, por ejemplo, cómo se usa, en qué ambiente, por dónde más o menos está el cuadrón rodando. O sea, Ya, ¿cuál es la vida cotidiana del cuadrón? ya, ok. Entonces significaría que, por ejemplo, no sé cómo funciona el, el- el proceso actualmente. Este,
Pero eso suele ser un, una de las cosas, o a veces, mejor dicho, a veces ustedes dicen, esto se puede hacer si habría estos datos. Por ejemplo, en este caso dependeríamos de que exista dato de cómo se está usando el cuadrón, ¿verdad? Es probable de que esos datos no existan porque cuando tú vas al servicio técnico te hacen las cosas, pero no te hacen esas otras preguntas y las registran, porque a lo mejor te lo pregunta el técnico para él tener cierta idea de lo que está pasando, pero no lo registra en ningún lado. Eh, y ahí son oportunidades para mejorar el proceso. Es decir, a veces ustedes dicen, oye, y a mí me ha tocado un montón, decir, mira, si hubiese estos datos, podríamos aplicar este tipo de cosas y que nos podrían decir esto, nos podrían llevar a estas conclusiones, pero no existen estos datos. Por lo tanto, ahorita no lo podemos hacer. Ahorita lo que podemos hacer es comenzar a registrarlos. Entonces, quizás ustedes van con esta idea, ven los datos y se dan cuenta de que no hay esos datos, ¿no? De que no sabemos cuáles son las características operativas de los cuadrones. Pero la idea es buena, entonces el deber ser en ese momento sería que el proceso cambie y se comience a registrar esas cosas. Entonces, en el formulario que llenan cuando se registra un cuadrón al taller, al mantenimiento, debería haber ese tipo de preguntas, por ejemplo, ¿sí? Eso por ahí. De ahí ponte en la de inferencia con modelos. Es ahí, es ahí. Bájate la siguiente. Es ahí. Aquí me pareció interesante el hecho de que, a ver, en marketing, si ustedes hablan con la gente de marketing, los de marketing entienden súper bien la parte de clusterización, que es la de segmentación del cliente. Esta otra parte no la entienden tan bien, dependiendo de cuán técnico sea la persona que está en marketing. Pero es súper poderoso. ¿Por qué? Porque a veces la segmentación no te dice cuál es la relación entre las variables y lo que escoge el cliente. Entonces acá, en este caso ustedes lo plantearon básicamente entre dos cuadrones, ¿verdad? Sería un modelo de clasificación simple. En este caso se puede hacer porque tenemos solamente dos productos. Si tuviésemos también poquitos productos, podríamos hacerlo. Si tenemos muchos productos, ya no. ¿Ok? Pero en este caso que tenemos dos productos, sí es interesante. O fíjense, o imagínense ustedes dos versiones de un mismo producto, qué sé yo, la parte premium y la parte gold, alguna cosa así. Entonces, esas cosas, eh, entender qué variables hacen que una persona escoja una u otra cosa, son importantísimas para la parte de marketing, para que ellos puedan, tal como dicen ustedes, puedan eh, atacar justamente eso, ¿no? Es decir, si se dan cuenta que la edad es importante, entonces, ok, prioriza las publicidades. Ok, este grupo de edad compra más esto de aquí, entonces vamos a mandarle eso, ¿verdad? Porque hemos detectado que la edad es importante. Si es importante el ingreso, por ejemplo, entonces lo mismo. Ok, si esta persona se estima que tiene un ingreso de tanto, entonces vamos a promocionarle este producto, ¿sí? Ese ahí no es muy común que lo hagan, pero es importantísimo cuando se lo puede hacer, ¿sí? Me pareció interesante esa parte. Listo, listo, muy bien. Ok, muchas gracias. Ok, seguía Nelly. Ya. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Bueno, nuestro caso es de una cooperativa de ahorro y crédito. Esta cooperativa está dentro del Ecuador, ofrece servicios financieros de crédito, de ahorro y promueve el desarrollo comunitario a través de la educación cooperativa. Tiene un modelo de negocio inclusivo enfocado en el buen vivir de sus socios. Los miembros del grupo son Jorge Suquizupa, Héctor Medina, mi persona Nelly Tamay y Anthony Estrada.
Como primer punto, dentro del análisis descriptivo exploratorio tenemos la organización, la cooperativa de ahorro y crédito del sector financiero dentro de la economía popular y solidaria. Este proceso involucra servicios, crédito, investigación, finanzas y riesgos. La situación problemática, ¿qué está pasando? La institución enfrenta problemas de liquidez a corto plazo, evidenciados por la reducción de saldos diarios de caja y el uso frecuente del financiamiento externo para cumplir las obligaciones inmediatas. Esta situación limita la capacidad operativa para atender retiros de clientes, restringe el otorgamiento de nuevos créditos y aumenta los costos financieros, afectando directamente la rentabilidad y la estabilidad del negocio. ¿Por qué esto es un problema de negocio? La exposición de eventos sobre liquidez incrementa el riesgo reputacional y la dependencia de fuentes de financiamiento, comprometiendo la sostenibilidad a mediano plazo, afectando la credibilidad ante los socios. Dentro de la parte de la anatomía analítica del problema, tenemos que la institución ha detectado variaciones frecuentes en su disponibilidad. De efecto, lo genera incertidumbre sobre la capacidad de cumplir obligaciones de corto plazo. La pregunta analítica, ¿cómo se comporta la liquidez y la rentabilidad de la institución al corto plazo y qué tan estables son los indicadores? Los datos requeridos, datos de liquidez, saldo diario de caja, ingresos diarios y egresos diarios y datos de rentabilidad, el ROE. Dentro de la granularidad, una fila por salida de dinero y las herramientas que se tiene, las tablas de frecuencia con días con liquidez baja, media alta y los meses con utilidades negativas estables y altas. Luego tenemos dentro de la parte de la inferencia estadística de muestra, de población a muestra, la organización, la cooperativa de ahorro y crédito, el proceso involucrado es la calidad del servicio y la experiencia del socio. La situación problemática. La cooperativa aplica encuestas de satisfacción solo a una muestra de socios debido a las limitaciones operativas. No obstante, estos resultados se utilizan para evaluar la calidad del servicio y tomar decisiones de mejora. El problema radica en que no se conoce si la satisfacción observada en la muestra representa realmente a toda la población de socios, lo que puede llevar a conclusiones y decisiones generales incorrectas. La parte de la anatomía analítica, tenemos que el problema, la cooperativa toma decisiones sobre la calidad del servicio utilizando resultados de encuestas aplicadas solo a una parte de los socios, sin certeza de que estos resultados representen a toda la población. La pregunta analítica. ¿El nivel promedio de satisfacción obtenido de la muestra de socios refleja el nivel real de satisfacción de todos los socios de la cooperativa? Los datos requeridos. El puntaje de satisfacción, fecha de atención, canal de atención, presencial o digital, el tipo de servicio recibido, el tipo de socio puede ser nuevo o recurrente, la agencia o canal. Dentro de la granularidad, una fila representa una encuesta respondida por un socio después de una atención o transacción específica. Y el tipo de tarea, la inferencia estadística, estimación y contraste de parámetros poblacionales a partir de una muestra. Luego tenemos la inferencia basada en modelos. Dentro de los procesos involucrados tenemos que la dirección de gestión de calidad enfocada a la medición de satisfacción de los socios y la mejora continua de los servicios. Es como la continuación del anterior. La situación problemática, se realizó un estudio de satisfacción, sin embargo se busca ahondar e ir más allá de un simple resultado descriptivo. La institución necesita entender qué variables realmente impactan o tienen mayor peso en la satisfacción de los socios para establecer estrategias para la mejora de satisfacción. El problema del negocio. Si no se identifican los factores claves que impactan en la satisfacción, la institución puede invertir recursos en áreas que no generen un incremento real en la satisfacción. El problema de investigación. Se requiere un análisis inferencial que permita medir relaciones y significancia estadística y no solo por promedios o tendencias. Dentro de la anatomía analítica tenemos que el problema, la institución necesita identificar qué factores internos y externos tienen mayor impacto en la satisfacción de los socios con los servicios que brinda la institución. La pregunta analítica, ¿qué variables explican
de manera significativa la satisfacción de los socios. Los datos requeridos, los resultados de estudios de satisfacción de los socios, los resultados de satisfacción interna de los empleados, datos demográficos de socios, puede ser la edad, género, antigüedad, entre otros, los estudios de salud y bienestar de los empleados. Dentro de la granularidad, tenemos una fila que representa a un socio con sus respectivos atributos demográficos y su nivel de satisfacción. Y el tipo de tarea analítica es la inferencia con modelo de regresión lineal. Se analiza los coeficientes betas para medir el efecto de cada variable. Se evalúa la significancia estadística P, los valores, para determinar qué factores realmente generan un impacto, y se interpreta la relación, entendiendo que la significancia no necesariamente implica causalidad. Luego tenemos lo que es la predicción de la variable numérica, lo que es la regresión. Dentro de la organización, en la cooperativa de ahorro y crédito, los procesos involucrados están servicios, créditos, finanzas y riesgos, y la situación problemática. ¿Qué está pasando? El incremento de la cartera vencida en créditos de consumo, a pesar de que el socio cumple con los requisitos para la otorgación de crédito, no se cuantifica el peso real de los buenos pagadores. No se puede detectar el sobreendeudamiento que tenga un socio en otras instituciones financieras. Recordemos que el 40% de los ingresos disponibles no asegura este punto. ¿Por qué esto es un problema de negocio? Existe el riesgo de liquidez, dado que no se puede predecir cuánto dinero ingresará a la cooperativa cada mes. Tesorería no puede planificar cuántos créditos puede otorgar. La anatomía analítica dentro del problema nos expresa que se otorga créditos a socios ignorando el historial de cumplimiento real y la capacidad financiera exacta de cada socio. Esto genera incertidumbre en la recaudación mensual, eleva el riesgo de mora e impide fidelizar a los socios que son mejores pagadores. La pregunta analítica: ¿cuál es el monto exacto que el socio podrá pagar mensualmente sin caer en mora, considerando ingreso neto, buro de crédito, antigüedad en la institución financiera, cargas familiares, estado civil, ahorros, créditos cancelados a tiempo? De los datos requeridos, ¿qué variables se necesita? Tenemos el número de créditos cancelados a tiempo, el número de días mora en los créditos cancelados, la antigüedad del socio, el ingreso neto, el saldo promedio en los últimos años, los gastos familiares, buró, deuda en instituciones financieras, la capacidad de pago real, que es el monto pagado mensualmente según su histórico, y de dónde saldrán: del buró crediticio, de la ficha del socio y las tablas de amortización histórica. La granularidad sería un crédito cancelado, o sea, una fila de la información del crédito cancelado. Y el tipo de tarea analítica es una regresión inferencial con modelo. Se busca una variable numérica continua, que es la cantidad en dinero de límite financiero exacto para evitar el sobreendeudamiento y asegurar la liquidez de la institución financiera. Tenemos como quinto punto la predicción de la variable categórica. El proceso involucrado es la gestión de riesgo operativo y el control de incidencias de transacciones. La situación problemática: la cooperativa gestiona un alto volumen de transacciones financieras a través de distintos canales. Algunas de estas transacciones generan incidencias operativas como errores, reclamos o reprocesos, los cuales actualmente se identifican de forma reactiva una vez que el problema ya ocurrió. Esta situación incrementa los costos operativos y afecta la experiencia del socio, evidenciando la necesidad de anticipar qué transacciones tienen mayor probabilidad de generar incidencias para aplicar controles preventivos. El problema: la cooperativa no cuenta con un mecanismo que permita identificar oportunamente las transacciones con alta probabilidad de generar incidencias operativas. La pregunta analítica: ¿una transacción financiera tiene alta o baja probabilidad de generar una incidencia operativa? Dentro de los datos requeridos tenemos el canal de transacción, monto, tiempo de operación, tiempo de socio, horario, historial de incidencias asociadas al canal o servicio. La granularidad: una fila representa una transacción financiera individual realizada por un socio. Y el tipo de el tipo de tarea, la predicción de variable categórica, que es la clasificación. Finalmente tenemos lo que es el pronóstico. Los procesos involucrados es la dirección de planificación con impacto directo en colocación de créditos otorgados a través de canales virtuales. La situación problemática:
La predicción de colocación de créditos por canales virtuales es una tarea recurrente de cada año. Se requiere proyectar metas para los próximos 3 años, pero no se conoce con claridad cómo se realizan las proyecciones en periodos anteriores. Se considera un problema de negocio ya que sin pronósticos confiables las metas pueden ser poco realistas. La anatomía analítica, el problema, la institución necesita proyectar con precisión la cantidad de créditos que se colocarán por canales virtuales para los próximos 3 años, para poder definir metas institucionales claras, realistas de crecimiento, ya que carece de un método consistente y documentado para realizar estas proyecciones. La pregunta analítica: ¿cuántos créditos se espera colocar por canales virtuales en los próximos 3 años, considerando únicamente el comportamiento histórico y su estacionalidad? Los datos requeridos: históricos de colocación de créditos virtuales, fecha, monto, tipo de crédito, canal o socio. Y la granularidad: una fila representa una colocación de crédito virtual con atributos como fecha, canal de origen, monto y socio. El tipo de tarea analítica: el pronóstico, el forecasting univariable con ajustes de estacionalidad. Se busca anticipar el volumen de créditos virtuales futuros para establecer metas claras y medibles utilizando modelos de series de tiempo, ARIMA y sus variantes. Ya, eso es todo, profe. Listo. ¿Puedes ponerte en la parte de inferencia? ¿Está? Eh, no, en la anterior, es esa es inferencia, correcto. En la siguiente, ahí, eh, no, no era esa, entonces era en la siguiente. ¿Y la siguiente? Ahí, esa era, sí. Este, ok, ustedes dicen, hay que saber qué factores internos o externos tienen mayor impacto en la satisfacción de los socios. Eh, y entonces ponen pues la parte de acá, ¿no? Y de lo que veo hay, por ejemplo, estudios de salud y bienestar de los empleados y resultados de la satisfacción interna de los empleados. Es decir, que ustedes estarían tratando de relacionar, eh, me invento, si mi área de call center, la satisfacción interna es baja, ver si eso se relaciona con una satisfacción interna baja también de los clientes con respecto a esa área. Así. Sí, es que depende le voy a poner un ejemplo, si es que los empleados están bien tratados, o sea, no sé, el estudio de satisfacción de los empleados sale correcto, también va a depender de la atención que le brindan a los socios. Por ejemplo, digamos que son explotados o lo que sea los empleados, no van a tener la misma atención para brindar a los socios, o sea, es como que nosotros consideramos que van de la mano. Sí, y o sea, puede ser algo interesante analizarlo así. La verdad es que no he visto yo, no recuerdo haber participado en algún estudio que mezcle las dos cosas. Me parece una idea interesante. ¿Cómo operativizarlo? Es la parte que habría que pensarlo, ¿verdad? Porque eh, seguramente, a ver si me explico. U- Ustedes deberían tener el... Déjame compartir para explicarme mejor. Ay, ¿dónde está? Aquí. Entonces, la idea es esta.
Cuando nosotros hacemos un modelo, nosotros ponemos, qué sé yo, vamos a poner la edad, el sexo, la ciudad, quizás el nivel de educación, etcétera, etcétera. Y acá vamos a tener la calificación, ¿verdad? De la satisfacción. ¿Ok? A lo que me refiero es lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, aquí la calificación interna, esto de aquí, dependiendo de cómo ustedes lo vayan a esquematizar, a lo mejor ustedes hacen un estudio previo, ¿verdad? Entonces ustedes a los empleados le hacen un estudio interno y resulta que la calificación interna salió 70. Si lo hacen así, así estaría mal. Yo no, yo no puedo tener una columna que todo su valor sea el mismo. Entonces, las columnas deben ser variables, deben variar sus valores. ¿Ok? Entonces, lo otro que podría pasar, lo otro que podría pasar es que ustedes, no, déjenme ponerlo así, ustedes hagan el estudio, ¿verdad? Entre los empleados, ¿verdad? Y tengan un set de datos que sea, eh, qué sé yo, área y satisfacción interna. ¿Ok? Y por acá ustedes tengan en cambio el otro estudio que está a los clientes y acá ustedes tengan en cambio la satisfacción por área. Es decir, tendrían pues lo mismo. Del área, la satisfacción del cliente, ¿verdad? O sea, claro, ustedes al cliente le van a preguntar es su edad, bla, 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 y le van a pedir aquí que califique a la venta, que califique al call center, etcétera. ¿Sí? Y Que de le esto de aquí, atendió. perdón, Ahí sería por el canal que le atendió. Digamos que se hace una encuesta por que el socio recibió una atención por el call center. ya, entonces, el canal que le atendió para la venta. Exacto. Entonces, sería algo así, entonces. El canal que le atendió, ¿verdad? Que aquí puede ser call center, puede ser vendedor, ¿correcto? Entiendo. Sí, por ejemplo, puede ser ventanilla, call center, puede ser, Ya. no sé, los Y servicios virtuales. acá pones el área, que también lo mismo sería que la ventanilla, que el call center, bla, bla, bla. Y la satisfacción promedio, por ejemplo. Y luego se coge aquí, que también debería ser las mismas áreas. Ventanilla, call center, etcétera. Y se une esto con esto para ver si la satisfacción interna tiene relación con la externa. Pero tendrían que hacerlo así. Por eso no me parece mala idea, lo único es que hay que ver bien cómo se lo operatizan.
Operativiza, perdón. ¿Sí? Porque no pueden hacer esto. Si lo pensaron así, sería un error. Es más, el modelo, dependiendo de qué software usen para entrenarlo, el modelo les va a dar error. ¿Sí? Porque cuando nosotros metemos una columna así completa eh, a una, a, a una regresión o a un modelo cualquiera, eso da error de cálculos. Entonces, bota error el programa. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿ok? Eso es lo que me pareció, digamos que un poco Sí, gracias, profe. complejo, sí. De hecho, la segunda parte, como nos explicó, así se lo maneja. Así, Ajá. ya, perfecto, perfecto. Bien, bien, listo entonces. De ahí, Cristian sigue. Buenos días. Les voy a compartir. No sé si se puede ver. Ahora sí. Mm, eh, ya, entonces, bueno, voy a comenzar mi compañero Roberto. Entonces, Roberto, Buenos días con todos, profesor, compañeros, compañeras. Bueno, este grupo está conformado por Cristian, Nicolás, Jessica y mi persona. ¿Sí? Tema: casos, preguntas analíticas y tipo de problemas. En contexto, la organización Conor, que es una cadena de supermercados dedicada a la comercialización de productos de consumo masivo, caracterizada por una alta afluencia de clientes y fuerte presencia en el sector retail. Proceso involucrado: el área de ventas, operaciones, inventarios, compras y marketing. Situación problemática: Conor, que enfrenta dificultades en la gestión de sus operaciones comerciales y de ventas, evidenciadas en variaciones en los tiempos de atención en cajas, diferencias en el desempeño de los cajeros y congestión en horarios de alta afluencia, lo que afecta la experiencia del cliente. Adicionalmente, la empresa realiza la reposición de productos de forma reactiva, sin un control de stock mínimo ni un pronóstico de demanda. Situación que, sumada a los retrasos en el despacho de proveedores, genera quiebres de stock y pérdidas de venta. Estas limitaciones reflejan la necesidad de fortalecer la toma de decisiones mediante el uso de analítica de datos. Caso 1. Aplicado a la analítica descriptiva y exploratoria. Ventas y atención en caja. Situación problemática: en las tiendas de Conorte se observa filas extensas y congestión en las cajas durante ciertos horarios del día. Sin embargo, estas observaciones se basan únicamente en percepciones del personal y quejas ocasionales de los clientes, sin un análisis cuantitativo que permita entender cómo se distribuye realmente los tiempos de atención y el volumen de transacciones a lo largo de la jornada. Esta falta de visibilidad dificulta identificar patrones claros de operación, evaluar la carga real de trabajo de los cajeros y tomar decisiones informadas para mejorar la experiencia del cliente en el punto de venta. ¿Sí? Anatomía analítica del problema. Problema: Conor, que no dispone de información objetiva sobre el comportamiento de la atención en cajas durante el día, por lo que la asignación de cajeros y horarios se realiza con base en percepciones, afectando la eficiencia operativa y la experiencia del cliente. Pregunta analítica: ¿cómo se distribuyen los tiempos de atención y el volumen de transacciones en la caja a lo largo de los distintos horarios del día? Datos requeridos: hora de inicio y fin de la atención en caja, número de factura, caja o cajero asignado, fecha de transacción, monto de la venta, granularidad por factura, tipo de tarea analítica, análisis descriptivo, en el que aplicaremos medidas de tendencia central, medidas de dispersión, tablas de frecuencias y percentiles. Caso número 2, inferencias estadísticas. Tiempo de espera en las cajas, situación problemática. El área de atención al cliente recibe reclamos frecuentes relacionados con el tiempo de espera en las cajas, especialmente en horas pico. No obstante, estas quejas provienen de observaciones parciales y no de un análisis estadístico formal que permita generalizar los resultados a todas las operaciones del supermercado. La gerencia necesita determinar si el tiempo promedio de espera realmente supera el estándar aceptable, utilizando solo una muestra
representativa de las atenciones realizadas, antes de implementar cambios operativos que podrían implicar costos adicionales. Anatomía analítica del problema. Problema. Conor recibe reclamos frecuentes sobre los tiempos de espera en cajas, pero no cuenta con un análisis estadístico que permita determinar si estos tiempos son representativos del comportamiento general de la operación, lo que dificulta tomar decisiones operativas informadas. Pregunta analítica. Basado en mediciones de tiempo de espera durante 2 semanas, miércoles a domingo, podemos afirmar con el 95% de confianza que el tiempo promedio de espera en caja es de 5 minutos y que la desviación estándar es menor a 1 minuto. Datos requeridos, tiempo de espera por cliente, desde que se forma la fila hasta el inicio de la atención en caja. Fecha de la atención, hora de la atención, caja y tienda donde se realizó la atención. Granularidad, cada fila representa una atención individual en caja correspondiente a un cliente, con el tiempo de espera registrado antes de iniciar el proceso de facturación. Tipo de tarea analítica, inferencia estadística con intervalos de confianza y prueba de hipótesis. A continuación, mi compañero Cristian va a continuar con los otros 4 casos. Ya. Caso 3. Inferencia basada en modelos. El desempeño de los cajeros. La situación problemática. Se evidencia diferencias importantes en el desempeño de los cajeros, reflejadas en la cantidad de facturas procesadas por turno. Sin embargo, no está claro si estas diferencias se deben a la experiencia del cajero, al turno asignado, a la duración de la jornada u otros factores operativos. La ausencia de un análisis que permita aislar el efecto de cada variable dificulta la toma de decisiones relacionadas con la capacitación, asignación de turnos y evaluación objetiva del personal de cajas. La anatomía analítica del problema. Conor observa diferencias en la productividad entre cajeros, facturas entendidas por turno, pero no tiene claridad qué factores expliquen esas diferencias. Sin identificar qué variables influyen realmente, se dificulta decidir acciones de capacitación, asignación de turnos o mejoras operativas basadas en evidencia. Pregunta analítica. ¿Qué variables influyen en la cantidad de facturas procesadas por el cajero en un turno? Los datos requeridos para obtener el objetivo Y, el número de facturas procesadas por cajero en el turno, tenemos las variables X, que son las experiencias del cajero en meses y años, el tipo de turno, la fracción horaria, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, la duración del turno, las horas trabajadas, el día de la semana que afecta realmente cuando son de miércoles a domingo, la tienda o el punto de venta. La granularidad. Cada fila representa un cajero en turno específico en un día específico por tienda. Y el tipo de tarea analítica es de inferencia basada en modelos. Caso 3. La predicción de la variable numérica, perdón, caso 4. La predicción de la variable numérica regresión. El volumen diario de ventas. Situación del problema. La planificación diaria de los cajeros de Conor que se realiza principalmente en base a la experiencia previa de los supervisores, sin un modelo cuantitativo que estime el volumen esperado de las transacciones por día. Esta práctica genera riesgos de sobredimensionamiento del personal en días de baja demanda o, por lo contrario, falta de cajeros en días de alta afluencia, lo que impacta tanto en los costos operativos como en la calidad del servicio al cliente. La analítica del problema. Conor planifica la cantidad de los cajeros por día sin una estimación cuantitativa del volumen esperado de las transacciones. Esta falta de predicción provoca que en algunos días exceso de personal y mayores costos operativos y en otros días insuficiencia de cajeros, afectando a la experiencia del cliente. La pregunta analítica. ¿Cuántas transacciones se espera procesar en un día determinado en el supermercado? Los datos, la variable objetivo Y, el número de transacciones de facturas por día y las variables X que son el día de la semana, el tipo del día, ya sea laborable, fin de semana o feriado, el historial de ventas diarias, la presencia de promociones, la tienda y la temporada o eventos especiales. La granularidad. Cada fila representa un día de operación por tienda, con total de transacciones realizadas y las variables asociadas a ese día. Y el tipo de tarea analítica, la predicción de la variable numérica por regresión. El caso 5, la predicción de la variable categórica, la clasificación. Vamos a tener en el caso la retención de clientes. Con el que cuenta con una gran cantidad de clientes ocasionales, pero no dispone de un mecanismo que permite identificar cuáles tienen mayor probabilidad de no volver a comprar en el corto plazo. Actualmente las campañas de fidelización se aplican de manera generalizada, lo que reduce su efectividad y genera un bajo retorno de la inversión en marketing. Identificar clientes con alto riesgo de abandono permitirá focalizar mejoras en las acciones comerciales. El problema.
Conor que no cuenta con una forma objetiva de identificar a los clientes con mayor riesgo de no volver a comprar en el corto plazo. Como resultado, las campañas de fidelización se aplican de manera general, reduciendo su efectividad y generando un uso ineficiente del presupuesto de marketing. La pregunta analítica: ¿qué clientes tienen mayor probabilidad de no volver a comprar en los próximos periodos? Entonces, como objetivo tenemos la clasificación de que si el cliente retorna o no retorna. Y las variables para explicar esto, vamos a utilizar las frecuencias de compra, el monto promedio de compra, el tiempo desde la última compra, el número de compras en el último periodo y el tiempo donde compra habitual, en la tienda donde compra habitualmente. Y el uso o no de promociones. La granularidad, cada fila representa un cliente con sus métricas de comportamiento de compra en un periodo definido. Y el tipo de tarea analítica es la predicción de la variable categórica en la clasificación. Y por último tenemos el caso 6, el pronóstico, lo que es la demanda futura de los productos. Dice, Conor que presenta quiebres de stock frecuentes en productos de alta rotación debido a la falta de un stock mínimo y a pedidos de reposición reactivos. Situación agravada por retrasos en el despacho de los proveedores. Esto genera pérdidas de ventas, insatisfacción de clientes y dificulta la planificación anticipada de compras, evidenciando la necesidad de pronosticar la demanda futura. La analítica del problema. Conor que enfrenta quiebres de stock recurrentes en productos de alta rotación debido a pedidos de reposición reactivos y a retrasos de proveedores, lo que genera pérdidas de ventas, insatisfacción de clientes y la dificultad de planificación eficiente de compras. La pregunta analítica: ¿cuántas unidades de cada producto se espera vender en las próximas semanas para planificar oportunamente la reposición? Los datos requeridos del historial de ventas por producto, en unidades vendidas, fecha de venta, la tienda, las promociones o eventos comerciales, el día de la semana, si es que es feriado, y el tiempo de la reposición del producto, que esto se basa con el proveedor. La granularidad, cada fila representa las ventas de un producto en una tienda durante el día y el tipo de tarea es el pronóstico forecasting. Entonces eso, compañeros, ¿alguna duda o algo por su parte? Sí, en la parte de, era esto, en la parte de inferencia, en la parte de inferencia. Sí, ahí, en la siguiente. Ya, aquí, fíjense que el problema son los reclamos sobre los tiempos de espera en caja, ¿verdad? Ajá. Pero fíjate que, o fíjense, mejor dicho, que ustedes van a atacar el tiempo promedio de espera, ¿sí? Entonces, y bueno, y están atacando también la desviación estándar. Podría ser interesante sacar un intervalo de confianza, pero es para el cuartil, para el percentil 80, por ejemplo, ¿sí? Bien. Si bien es cierto, eh, controlan la dispersión con la desviación estándar, ¿verdad? Ajá. Pero en este caso, creo que sería más interesante atacar con respecto, usando los deciles o los percentiles, ¿sí? Para saber cuántas personas, ¿verdad? Perdón, cuánto están esperando ese 10% que más espera o cuánto están esperando ese 20% que más espera, ¿ok? Ya. Para Mira, tener mejor idea de, ok, quizás el promedio es, lo que habíamos hablado muchas veces, ¿no? Quizás el promedio es 10 minutos, lo cual está bien, es dentro de lo que la empresa espera que se demoren, pero a lo mejor se dan cuenta que hay un 10% de clientes que están esperando más de 40 minutos, por ejemplo. claro, ¿Ya? lo que queríamos atacar en este caso era que analizábamos otros estudios de otras cadenas de supermercados y la mayoría de estas cadenas determinaron que el tiempo promedio es de 4 a 6 minutos, que es lo que sería lo más óptimo. Entonces, como nosotros no tenemos este estudio, entonces queríamos atacar de forma hacer una inferencia estadística para determinar si es que nosotros sí estamos dentro de estos rangos. Entonces, por eso lo que le habíamos puesto el de 5 minutos con una desviación del minuto. Ya, ok, ok. Sí, lo que pasa es que eh, tenemos esa tendencia nosotros de siempre resolver las cosas con el promedio. Entonces, es muy probable que si ustedes busquen referencias, eh, la mayoría va a ser con el promedio, Ok, porque es lo que se suele hacer.
y es más bien ahora con los nuevos modelos y demás que se está saliendo más frecuentemente de usar solamente el promedio. ¿Sí? Entonces, pero de ahí está correcto la otra parte, ¿no? Bien, bien, Muchas gracias. listo. De ahí seguía Jennifer. Ya, profe, ya le- Tal vez está viendo. Todavía no, ahora sí. Bueno, buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Nuestro grupo está integrado por Lisbeth Correa, Néstor Mestanza, Paul Moina y mi persona, Jennifer Sara. Bueno, la institución que nosotros escogimos es Banco Pichincha, la cual es una institución del sector financiero que provee servicios financieros integrales como captación de ahorros, gestión de inversiones y otorgamiento de créditos, tanto para consumo, microcrédito y empresarial. Bueno, nosotros escogimos esta institución porque en los últimos tiempos se ha visto algunas quejas en redes sociales sobre su manejo de canales digitales, en cuanto a tarjetas de crédito, algunos fraudes, entonces queríamos abordar esta problemática. Ya, en cuanto al caso 1, como contexto, el proceso que aquí se estaría involucrando es la gestión de canales digitales, como la app móvil y de la banca web. La situación es que el banco ha invertido en canales digitales, pero no tiene claridad sobre cómo los clientes realmente usan las funcionalidades disponibles. ¿Por qué esto es un problema? Es debido a que esto dificulta priorizar mejoras y asignar presupuestos para TI y UX. En cuanto a la anatomía analítica del problema, bueno, el problema es un desconocimiento del patrón de uso de las funcionalidades digitales para priorizar mejoras. La pregunta analítica sería, ¿cómo se distribuye el uso de las principales funcionalidades de la banca digital por tipo de cliente? Entonces, los datos requeridos aquí serían el tipo de funcionalidad, transferencias, pagos de servicios, consultas de saldo, inversiones, también tipo de cliente y frecuencia de uso. Por ende, la granularidad sería una fila, representaría una acción realizada por un cliente en la app móvil o banca web. Y este sería un tipo de análisis descriptivo. En cuanto al caso 2, el contexto, el proceso que aquí se involucra es el marketing bancario o campañas comerciales. La situación es que el banco lanza campañas de productos financieros, pero solo un subconjunto de los clientes recibe la oferta piloto. Entonces aquí no observamos a todos los clientes y estaríamos trabajando con una muestra contratada. La anatomía analítica del problema. El problema es que queremos estimar la aceptación real de una campaña en toda la base de clientes. La pregunta analítica, a partir de una muestra de clientes contactados, ¿cuál es la proporción de aceptación esperada de la campaña en toda la población? Entonces, los datos requeridos es la aceptación de campaña, que sería sí o no, el segmento de cliente, canal de contacto y el producto ofrecido. La granularidad, una fila representaría a un cliente contactado en la campaña. El tiempo de esto sería inferencia estadística. En cuanto al caso 3, el contexto es que en Banco Pichincha últimamente se han reportado fraudes con las tarjetas digitales. Entonces, el problema aquí sería que el Banco Pichincha procesa diariamente un alto volumen de transacciones con tarjetas de crédito, dentro de las cuales existe un riesgo constante de fraude. Entonces, nuestra pregunta analítica, ¿qué variables influyen significativamente en la ocurrencia de fraude en transacciones con tarjetas de crédito? Datos requeridos serían datos históricos de transacciones con tarjeta de crédito.
La granularidad, una fila, una transacción. Herramienta, se analiza el valor, p-valor y el coeficiente beta de la variable monto de la transacción. Entonces, si el coeficiente es estadísticamente significativo, se concluye que el monto influye en la probabilidad de fraude, aportando así una evidencia de que transacciones de valor, tal vez un valor alto, presentan mayor riesgo. Como caso 4, entonces el contexto sería igualmente del contexto anterior, fraude con tarjetas de crédito. En este caso nos queremos enfocar al problema que sería cuantificar el impacto económico cuando ocurre un fraude de este tipo. Entonces, pregunta analítica, ¿cuánto podría perder la entidad financiera, en este caso Banco Pichincha, ante una transacción de fraude? Datos requeridos serían datos históricos de transacciones reportadas con fraude con tarjetas de crédito. La granularidad sería una fila igual a una transacción. Herramienta, aquí usaríamos Random Forest regreso. Ya. Para el caso 5, tenemos ya enfocado igualmente a los canales digitales. El problema sería identificar el grado de adopción de canales digitales por parte de los clientes. Esto para optimizar costos operativos y estrategias comerciales. Pero aquí nuestra pregunta analítica se enfoca en a qué nivel de digitalización pertenece un cliente del Banco Pichincha según su comportamiento transaccional. Los datos requeridos serían la frecuencia de uso de la banca móvil, el porcentaje de transacciones digitales, uso de servicios digitales y visitas a agencias físicas. La granularidad sería una fila igual a por cliente. Tipo de herramientas. Aquí lo que se va a usar es modelos de clasificación, regresión logística y ARMS. Bueno, aquí sería un caso de predicción de variables categóricas. En el caso 6, para pronóstico, el problema que se planteó es planificar infraestructura tecnológica y recursos operativos ante el crecimiento de la banca digital. La pregunta analítica es, ¿cuántas transacciones digitales realizará el Banco Pichincha en los próximos 6-12 meses? Datos requeridos, el historial mensual de transacciones digitales sería específicamente 5 años y la granularidad sería una observación en una fila igual a una observación por mes. Tipo de herramientas, aquí se utilizaría el modelo ARIMA. Bueno, esto sería todo. No sé si tal vez tienen un comentario del trabajo. Sí, en la inferencia basada en modelos, puedes ponerte ahí. Ahí hay un error en el hecho de que indican influye, dicen qué variables influyen significativamente en la ocurrencia de fraude. Y abajo también, ¿no? Si el coeficiente es estadísticamente significativo, se concluye que el monto influye en la probabilidad de fraude, etc. Recuerden que a menos que hagan un modelo de causalidad, lo más probable es que hagan un modelo normalito, que esos ahí miden relación nada más. Entonces, tengan mucho cuidado con eso porque eh, si ustedes usan el lenguaje incorrectamente, los otros va a ser peor. Es decir, cuando ustedes presenten una conclusión a los gerentes, a los tomadores de decisiones, y ustedes dicen, no, es que el modelo determinó que el monto influye en la probabilidad de fraude, y resulta que de alguna manera controlan el monto y el fraude sigue ocurriendo, lo que va a suceder es que, oye, me mentiste, porque tú dijiste que esto influía y lo controlé y no está bajando. Entonces, tienen que decir es que el monto se relaciona históricamente, o se relaciona en general, con la probabilidad de fraude. De tal manera de que no significa que controlando el monto se controla el fraude, ¿sí? Sino que significa que históricamente se ha encontrado una relación en eso. Que sí, al final del día la acción es la misma, ¿verdad? Controlar el monto o hacer algo con el monto, en este caso, por ejemplo,
La acción es la misma al final del día, pero mientras que con el un lenguaje tú esperas un resultado sí o sí, con el otro tú haces la acción, valga la redundancia, y esperas o tienes la esperanza de que funcione. No sé si me explico. Con el primero tienes la seguridad de que va a funcionar, con el segundo tienes la esperanza de que funcione. Solamente por no usar bien el lenguaje.